Desde 1970 nos hemos movido por un mismo impulso, la salud renal de toda Latinoamérica. Nos llenamos de orgullo con nuestros logros para construir la historia que nos identifica. Pero queremos que todos conozcan nuestra unión como región, para seguir sumando talentos y esfuerzos a nuestras raíces. Porque son nuestras raíces en cada país las que nos unen para ser como somos ahora. Presentamos SLAN, una sociedad para representar a todos los latinoamericanos, reuniéndolos desde el norte, pasando por las cordilleras y las playas hasta llegar a la Patagonia, para seguir cuidando su salud. Todos somos SLAN. Gracias, Vivi, por el video, como siempre. Buenas noches a todos. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva reunión del miércoles on the SLAN. Gracias a todos los que a esta hora nos escuchan y nos ven desde distintos rincones de Latinoamérica. Bueno, hoy tenemos un tema de actualidad, un tema bien interesante. Estaremos hablando de oncohipertensión, para lo cual hemos invitado un panel bien interesante de expertos con mucha experiencia en este tópico. Y bueno, yo no quiero quitarle más tiempo a los protagonistas del día de hoy. Quiero presentarles a continuación a uno de nuestros panelistas. Se trata de la doctora Jacqueline Cadena. Ella es nefróloga ecuatoriana, ha estado con nosotros acá un par de veces, conocida desde la casa. Ella es nefróloga en el Hospital Oncológico Solca Manabí y Esmeralda. Es miembro y coordinador del Comité de Nefrooncología de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, SLAN. Es miembro del Comité de Nefrooncología de la Sociedad Ecuatoriana de Nefrología. Además tiene diplomado de enfermedades renales y embarazo y también es speaker de la industria. Jacqueline, bienvenida, muchas gracias por tu compañía, por aceptar esta invitación y te dejo la palabra. Adelante, muchos éxitos. Muchísimas gracias, Rodrigo. La verdad que es un orgullo poder estar aquí, igual representando a Ecuador. Hoy vamos a tener un tema súper bueno, oncohipertensión, que es la hipertensión relacionada en con los pacientes oncológicos por diferentes causas. Y yo creo que va a ser un tema muy enriquecedor de parte del speaker principal, que tiene también muchísima experiencia, porque cada vez vamos a tener más pacientes en nuestras consultas oncológicos con enfermedad renal, pero también con otro tipo de complicaciones, ¿no? Es un gusto estar acá. Voy a presentar el día de hoy a mi coterránea, la doctora María Elena Urrestra. También es nefróloga ecuatoriana, es compañera, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Nefrología. También estamos dentro del comité de nefrooncología que tenemos dentro de la sociedad. Estamos trabajando para sacar estadísticas y cosas. Tiene más de 10 años en experiencia en cáncer, de hecho llegó antes que mi persona, y es una gran ayuda en nuestro grupo, sobre todo cuando tenemos ciertos tipos de dudas, entre otras, y tiene un máster en nefrología intervencionista y diagnóstica. Ella nos va a acompañar el día de hoy también como moderadora. Les quería también recordar que este webinar va a estar siendo transmitido en vivo en nuestra red social en Facebook y que y que luego va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube para las personas que quieran revisarlo luego. Todo lo que son preguntas van a ir por favor, dejarlas en el casillero de abajo que dice preguntas y respuestas, Q&A, y lo que son saludos en lo que es en el chat. Entonces, bienvenidos a todos. Doctora María Elena, le doy la palabra. Muchas gracias, Jackie. Buenas noches a todos. Agradecemos por su compañía hoy. Creo que el tema a todos los que estamos aquí nos apasiona muchísimo porque la nefrooncología se ha vuelto parte de nuestra vida. Y creo que tenemos nosotros todo el grupo de onconefrología del Ecuador. Siempre le tiene como referente al doctor Rincón, que nos ha acompañado y nos ha ayudado durante todos estos años. Entonces, tengo el placer de presentar al doctor Rincón. Él es médico nefrólogo de la Cleveland Clinic, es director de la unidad de diálisis nocturna, también de la Cleveland Clinic, es miembro de la Sociedad Americana de Nefrología, también es miembro emérito de la Sociedad Colombiana de Nefrología y es co-investigador del estudio de corte de la insuficiencia renal crónica de los Estados Unidos. Doctor Rincón, siempre es un placer poder compartir con usted y le cedo la palabra. Muy buenas noches a todos y estoy muy agradecido, muy honrado por esta
cordial invitación a participar. Bueno, vamos a cargar la charla. Bueno, entonces habla de oncohipertensión. Sus objetivos van a ser delinear el campo de la oncohipertensión, explorar la influencia pro-oncogénica de la hipertensión, describir el impacto de estos fármacos antihipertensivos en el desarrollo del cáncer. Entonces, oncohipertensión es un concepto, no es una entidad diferente, es tratar de hacer un llamado a, a- a los miembros de la comunidad médica a que tengan más eh, conciencia de que la hipertensión es muy común en pacientes con cáncer y que hay muchas interrelaciones tanto de medicamentos, de tratamiento del cáncer que pueden producir o exacerbar la hipertensión, así como también de que a medida que hay nuevos tratamientos del cáncer, se ha conllevado a una mejora de la supervivencia. Entonces ya tenemos pacientes que han sobrevivido al cáncer por más de 1 o 2 hasta 3 décadas, lo cual no era muy común antes. Estos pacientes tienen también mayor riesgo de desarrollar hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Y uno de los principales factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, la hipertensión no controlada. Bueno, algunas terapias antihipertensivas pueden aumentar la incidencia del cáncer, otra cosa que vamos también a hablar. Hay una interrelación entre el cáncer, las terapias contra el cáncer, la hipertensión arterial y la terapia antihipertensiva. Entonces, como mencioné, tanto la hipertensión arterial como el cáncer tienen factores de riesgo que son comunes a ambos. Eh, Hay también un aumento del riesgo cardiovascular producido por la hipertensión arterial, así como también por el cáncer. El- Ciertos tipos de cáncer pueden producir hipertensión arterial. Hipertensión arterial no controlada puede conllevar a un aumento de incidencia de ciertos cánceres. Algunas terapias del cáncer conllevan a un aumento de la hipertensión arterial y algunas terapias antihipertensivas pueden conllevar un aumento en la incidencia de cáncer. Entonces veamos esto. Esto es de una gráfica de la Sociedad Europea de Cardiología, la división de cardio-oncología, en los cuales quieren hacer énfasis en que es muy importante tratar al paciente desde antes de que se empiece la quimioterapia. Entonces hay que hacer un tamizaje antes de empezar la quimioterapia en un paciente que está con un diagnóstico nuevo de cáncer para mirar si hay factores de riesgo cardiovascular y sobre todo si hay hipertensión no diagnosticada o diagnosticada pero no bien tratada y si, en especial si estos pacientes tienen un cáncer que va a ser tratado con ciertas medicinas como los inhibidores del factor trófico del endotelio vascular, que son muy conocidos como factores que producen un exceso de hipertensión durante la fase de tratamiento. Entonces, si se descubre que hay hipertensión no controlada o no diagnosticada, se trata y luego que está la presión bien controlada, entonces el paciente se elige también qué medicinas van a ser las que menos van a tener un efecto excesivo de aumento de la presión. Luego viene la fase de la terapia de cáncer, que generalmente puede ser cardiotóxica o en este caso puede aumentar la hipertensión. Y aquí se hace un seguimiento también para tratar esa hipertensión, para disminuir el valor de la hipertensión, tenerla bien controlada. Y luego la fase más larga es la de supervivencia. Muchas veces estos pacientes ya se pierden, pero entonces en estas clínicas de cardio-oncología o de onconefrología se está abriendo clínicas de supervivencia para tratar a estos pacientes y disminuir el riesgo cardiovascular. Bueno, entonces veamos la fase inicial, o sea, antes de comenzar la terapia del cáncer, hacer un tamizaje para encontrar factores de riesgo, diabetes no controlada, enfermedad vascular periférica, enfermedad isquémica cardíaca, falla cardíaca congestiva, enfermedad cerebrovascular, enfermedad renal crónica, hiperlipidemia, tabaquismo. Y obviamente la medición de la presión.
Si la presión es normal, menos de 130/80, esto es de la Sociedad Europea de Cardiología. Si es menos de 130/80, puede empezar el tratamiento de cáncer si no hay, así haya factores de riesgo. Obviamente que trabajar en los factores de riesgo, controlar el colesterol, controlar la proteinuria, parar el tabaquismo, controlar la diabetes, etcétera. Si la presión se encuentra que está de 130/80 o más, se debe optimizar el tratamiento primero durante esta fase con las terapias convencionales, tanto no farmacológicas como cambios del estilo de vida, dieta baja en sodio, en fin, evitar tabaquismo, y así como terapias farmacológicas, inhibidores de la enzima, de la ECA, ARA2, eh, inhibidores de los canales de calcio, en fin, tratamiento de la presión. Si la presión está por debajo de 140/90, ya se ha controlado un poco en pacientes que no tienen factores de riesgo cardiovascular. O si está por debajo de 130/80 en pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular o una enfermedad persistente como diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica. Entonces, se requiere una presión mejor, más controlada, menos de 130/80, y entonces para poder así empezar el tratamiento del cáncer. Luego viene la siguiente fase, que es la fase de tratamiento con terapia para el cáncer. Entonces aquí se, se, eh, muchas de estas guías promueven el que los pacientes se midan la presión en la casa, hagan un monitoreo por lo menos 2 o 3 días durante la primera semana, y después puede ser cada 2 semanas, de ahí en adelante, para estar seguros de que la presión está controlada, no se está elevando mucho entre las citas en la oficina. Entonces, si la presión está sistólica por debajo de 140 y la diastólica por debajo de 90, se continúa el tratamiento con la terapia del cáncer. Si está entre 140 a 159 la sistólica o 90 a 99 la diastólica, hay que optimizar la terapia antihipertensiva. Entonces, aquí nuevamente los IECA, los ARA2, los inhibidores de los canales del calcio, beta bloqueadores, diuréticos, si es necesario, agentes que bloquean los receptores mineralocorticoides, y se debe aumentar el monitoreo de la presión, hacerlo todos los días, en la casa, y si la presión no sigue mejorando, considerar de si hay necesidad de parar el tratamiento o disminuir el tratamiento con la terapia de cáncer hasta que se controle la presión. Bueno, luego tenemos el grupo en el cual está la presión descontrolada, muy descontrolada, la sistólica de 160 o más, o la diastólica de 100 o más. Aquí sí hay que optimizar el manejo, y hay que parar la terapia del cáncer. Y si hay síntomas, si es una crisis hipertensiva, hay que hospitalizar al paciente, parar la terapia del cáncer, hospitalizar al paciente, manejar la hipertensión antes de poder volver a seguir con la terapia del cáncer. Luego tenemos la fase de sobrevivencia, que es la fase más larga. Entonces, nuevamente, aquí hay que estar a través de los años eh, tamizando por los factores de riesgo cardiovascular y controlarlos: diabetes, enfermedad vascular periférica, enfermedad isquémica cardíaca, falla cardíaca congestiva, enfermedad cerebrovascular, enfermedad renal crónica, hiperlipidemia, tabaquismo, y tratar de obtener una presión controlada de menos de 130/80. Bueno, entonces tenemos que hay muchos agentes nuevos quimioterapéuticos con marcado efecto prohipertensivo. Entonces, uno de los principales son el grupo de los inhibidores del factor trófico del epitelio vascular. También se conocen como inhibidores de las vías de señalización del factor trófico del epitelio, del endotelio vascular, perdón, que pueden producir hipertensión hasta en un 90% de los casos. Tenemos el grupo de las inhibidores de la cinasa de Bruton, que pueden producir hipertensión hasta un 71%. Los inhibidores de la proteasoma
entre un 10 a 32%, los compuestos de platino en más o menos un 53%, los compuestos agentes alquilantes que pueden producir hipertensión hasta un 36% en adultos y de un 15 a 58% en niños, los inhibidores de la calcineurina que pueden conllevar a hipertensión en 30 a 60%. Tenemos inhibidores de BRAF y de MEK que pueden producir un 19.5% de incidencia de hipertensión. Los inhibidores de la sinasa de RET, de un 21 a 43% de hipertensión. Los inhibidores de la polimerasa de poliadenosinfosfato ribosa, un 19% de hipertensión, los bloqueadores de los receptores andrógenos, un 5% de hipertensión, los inhibidores de la síntesis de andrógenos, de un 7 a un 15% de hipertensión, los inhibidores de la aromatasa, entre un 8% a 13%, y los inhibidores de mTOR, un más o menos 13%. Entonces, vemos que muchos agentes que se usan muy comúnmente producen hipertensión. ¿Y por qué esto? Bueno, hay diferentes mecanismos. Entonces, por ejemplo, tenemos corticosteroides, la terapia de privación de andrógenos y los inhibidores de la calcineurina tienen efecto directamente en el riñón, impidiendo el manejo renal del sodio y del agua. O sea, hay retención de sodio, retención de agua, aumenta el volumen sanguíneo, aumenta la precarga, aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión. Los inhibidores de la calcineurina también pueden producir una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los inhibidores de la polimerasa de la poli-ADP ribosa y la radioterapia puede producir un aumento del tono simpático eh, eh, más que el parasimpático, con lo cual se aumenta el inotropismo, disminuye la distensibilidad venosa, se aumenta la precarga, se aumenta el gasto sistólico y aumenta el gasto cardíaco, perdón, volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco y la presión arterial. La radioterapia, pero también los inhibidores del factor trófico endotelio vascular pueden producir inflamación y estrés oxidativo por producción de radicales de, de oxígeno. Y eh, con esto se conlleva a que haya a un aumento de la resistencia vascular sistémica que aumenta la presión. Los inhibidores del factor trófico endotelio vascular, junto con los inhibidores de la sinasa de RET, los compuestos de platino, los inhibidores de BRAF y MEK, los inhibidores de mTOR, los inhibidores de proteasoma, todos estos pueden tener un efecto directo en la anatomía vascular, produciendo una rigidez, rarefacción y remodelación de la vasculatura y también pueden producir un daño del endotelio vascular, lo cual todo conlleva a que haya una aumento de la resistencia vascular periférica y a que haya hipertensión. Entonces hay muchos mecanismos y muchos de estos pacientes están no solamente en una clase de medicina, sino que están en un combinado de 4 o 5 medicinas más radioterapia, por ejemplo, y todos estos pueden tener un efecto aditivo para la producción de hipertensión. Bueno, es difícil hablar de hipertensión y decir valores cuando diferentes sociedades tienen diferentes normas a lo que llaman hipertensión, presión normal o no. Hay diferencias entre las guías de Estados Unidos de 2017 y las guías de Europa de 2018, que esas son para la población general, no para pacientes con cáncer. Con respecto a pacientes con cáncer, hay por lo menos 5 sociedades que han dictado algunas guías. Tenemos la Sociedad Internacional de Cardio-Oncología, el Instituto Nacional Cancerológico de Estados Unidos, el Colegio Americano de Cardiología en conjunto con la Asociación Americana del Corazón, la Sociedad Europea de Cardiología, fueron los datos que mostré con su subgrupo de cardio-oncología,
y la Sociedad Internacional de Hipertensión. Lo que más usamos acá es el de la Instituto Nacional de Cancerología de los Estados Unidos, que define en 5 grados cualquier efecto secundario de cualquier tipo de medicina, con respecto a electrolitos o con respecto a cardiotoxicidad o con respecto a hipertensión. En este caso, hipertensión. Entonces, la hipertensión 5, el grado 5 es lo que nunca se quiere llegar, que es la muerte por una complicación, por una crisis hipertensiva. El grado 1, pues la hipertensión leve, grado 2 moderada, grado 3 severa, grado 4 cuando hay síntomas severos como por ejemplo una hipertensión maligna o una crisis hipertensiva. Entonces, eh, con la definición, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos sí se requiere que el grado 1, que es leve, es cuando la presión sistólica está entre 120 a 139 y la diastólica entre 80 a 89. El grado 2, cuando la presión sistólica está entre 140 a 159 y la diastólica de 90 a 99. El grado 3, cuando la sistólica está de 160 o más o la diastólica de 100 o más. Y aquí, en este caso, hay que parar la quimioterapia y controlar la presión. Y el grado 5 el grado 4 es cuando hay que poner el paciente generalmente en unidad de cuidado intensivo, parar la quimioterapia, manejar la emergencia, controlar bien la presión antes de poder volver a reiniciar el tratamiento contra el cáncer. Bueno, volviendo a las guías de la Sociedad Europea, ellos tienen, por ejemplo, lo que ellos llaman cuál es el umbral de hipertensión para ellos en pacientes que tienen un alto riesgo cardiovascular cuando hacen el tamizaje. Entonces ellos consideran un valor de 130 o más sistólico o de 80 o más diastólico. Si no hay enfermedad, si no hay riesgo alto cardiovascular, ellos consideran que son un poquito más liberales, que la presión de 140 o más sistólica o de 90 o más diastólica, entonces es cuando hay que empezar el tratamiento. Eh, ¿Cuándo hay que parar la terapia del cáncer con respecto a las guías de ellos? Cuando la sistólica está de 180 o más o la diastólica de 110 o más. Son un poco más liberales. La sociedad americana generalmente lo hace de 160 sistólica o más de 90 diastólica. Pero cuando hay una emergencia hipertensiva, siempre es lo mismo, es parar la quimioterapia, hospitalizar al paciente, tratar al paciente. Bueno, ellos tienen unas guías, la Sociedad Europea de Cardiología tiene unas guías muy visuales, que ayudan mucho porque en forma rápida te dejan ver que, que agentes quimioterapéuticos son los que más tienen efecto hipertensivo. Por ejemplo, anticuerpos monoclonales, todos ellos, aflibercept, bevacizumab, ramucirumab. Entonces, los círculos estos, es un círculo pequeñito, como un punto, es una incidencia rara de menos de 0,1%. El siguiente es una incidencia un poco menos común, que es de 0,1% a menos de 1%. Luego viene la incidencia que es común de 1% a menos de 10%, y la que es muy común, que es el círculo grande, que es de 10% o más de 10%. Entonces, así, por ejemplo, en una forma muy rápida se puede ver de estos agentes cuáles son los que tienen mayor efecto hipertensivo, y si hay necesidad de elegir, a veces se puede ver que hay, por ejemplo, aquí cuando hay antagonistas de la hormona del receptor gonadotrópico, que uno de ellos no tiene ningún efecto sobre la presión. Lo mismo que acá en estos agonistas, este de acá, Isprelin, no tiene ningún efecto sobre la presión. Y el Goserelin tiene efecto muy raro, en cambio, el Triptorelin tiene un efecto mucho más marcado. Entonces, se puede hacer una elección de algunos de estos fármacos que sean menos que exacerben menos la hipertensión. Con respecto a los umbrales recomendados que hacen ellos para el tratamiento de la hipertensión asintomática,
en diversos escenarios clínicos. Pues ellos dividen aquí, bueno, miramos cuál es la presión en la casa y hay que ver si es el grupo de supervivencia, la clínica de supervivencia, si es el grupo de cáncer, de pacientes con cáncer curable o tratable durante el tratamiento, si es un grupo de cáncer metastático con un pronóstico bueno de más de 3 años, o un grupo ya menos, un pronóstico menos bueno, de 1 a 3 años de sobrevida, y los que tienen muy pobre pronóstico, que es un grupo de un pronóstico de menos de 1 año de supervivencia con tratamiento. Entonces, si la presión es de menos de 130, no se trata de ninguno de ellos. Si la presión es de más de 160, se trata de todos ellos. Y obviamente que se va a hacer más agresivo con los grupos de, supervivencia, los que han sobrevivido el cáncer, ya no están en tratamiento para cáncer, pero va a ser de 1 década o 2 décadas, tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, entonces son más agresivos en el tratamiento, empezando desde que la presión está en 130, 134. Y ya son un poquito menos agresivos con los que están en tratamiento con cáncer, pero que todavía puede ser curable, y los que son menos agresivos de todos son con los pacientes que tienen pobre pronóstico, donde se trata únicamente los valores que son demasiado altos para evitar una crisis hipertensiva, pero los demás, ellos quieren que haya mayor quimioterapia o terapia del cáncer para que pueda haber un poquito más de respuesta del cáncer. Entonces, aquí como que tiene predilección tratar el cáncer a como sea, y tratar únicamente la hipertensión cuando el valor es demasiado elevado. Bueno, y obviamente que ellos tienen sus pautas. Si tienes una presión de 160 o más sistólica, o de 100 o más diastólica, en un paciente que es causada por un agente de terapia de cáncer, recomiendan iniciar dos drogas de entrada: un IECA o un ARA2 combinado con un bloqueador del canal de calcio de tipo dihidropiridina. Si con ello no es suficiente, pues se hace aumento del tratamiento con beta bloqueadores, con espronolactona, y puede usarse nitratos orales o transdérmicos, o también se puede añadir hidrolazina. En cambio, si no hay presión demasiado alta, se puede empezar con un solo agente, que generalmente siempre aconsejan que sea un IECA o un ARA2, y luego, si hay necesidad de controlar un poquito más la presión, añade el bloqueador del calcio, dihidropiridina. Y eh, el objetivo principal es controlar la presión por debajo de 140/90, y si el paciente tolera los efectos secundarios, controlarla por debajo de 130/80. Bueno, eh, ¿por qué los inhibidores del factor trófico del endotelio vascular producen tanta hipertensión? Producen efectos al nivel de la homeostasis del sodio, y también a nivel del endotelio vascular. Entonces producen un cambio hacia la derecha de la curva de presión natriuresis, o sea que se requiere una mayor presión arterial para elicitar una respuesta renal de natriuresis. Producen una disminución del número de linfáticos, entonces hay menor distribución o manejo del sodio en los linfáticos. A nivel endotelio vascular, producen una rarefacción microvascular, por lo cual hay menos endotelio disponible, y del endotelio que queda eh, se produce mayor vasoconstrictores como la endotelina 1, y menos vasodilatadores como el óxido nítrico. Todo esto conlleva a que haya vasoconstricción periférica, rarefacción microvascular, disminución de linfáticos, cambio de la curva de presión natriuresis hacia la derecha. Todo ello conlleva el desarrollo de la hipertensión. Bueno, como decía, hay algunos, dentro de la misma familia, hay algunos compuestos que producen menos hipertensión. Entonces aquí tenemos inhibidores de la sinasa de tirosina Bruton. El sanobutinil produce menos
hipertensión que el ibrutinib. Y tenemos aquí, por ejemplo, una tabla que puede ser de ayuda. Primera generación ibrutinib tiene hasta un 23% de incidencia de hipertensión. Segunda generación tenemos acalabrutinib con un 9.4% de incidencia, sanubrutinib con un 10 a 23%, del 23.5% de incidencia, y tercera generación pirtobrutinib con apenas 2.3% de incidencia de hipertensión. Entonces, obviamente, si tienes un paciente con una hipertensión difícil de controlar, pues si está disponible en el país o en el plan de seguro de salud, el pirtobrutinib sería una mejor opción a los otros agentes. Bueno, otro tema que me apasiona mucho y que se olvida mucho es la supervivencia de los pacientes que tuvieron cáncer cuando eran niños, y generalmente pues se trató cuando eran niños, se siguieron en pediatría y después desaparecieron, ya no se supo que fueron el cáncer se curó, son supervivientes, pero no se sabe qué va a pasar con ellos en el futuro. Eh, Muchas veces no ven a nefrólogos o internistas, sino mucho más tarde, cuando ya hay un aumento de la hipertensión o de enfermedades cardiovasculares. Entonces, este fue un estudio de una corte de un hospital infantil, St. Jude, en Memphis, Tennessee, en el que siguieron 3.016 adultos que habían sobrevivido por más de una década después de haber tenido cáncer infantil. Y aquí se vio que la línea, la línea azul es el grupo para comparar, el grupo de controles, que es un estudio epidemiológico poblacional que se llama NHANES. Es el estudio, es una examen de nutrición, una encuesta de examen de nutrición y salud a nivel nacional en Estados Unidos, de gente que generalmente son sanas. Eh, a las 5 décadas hay una incidencia de hipertensión de 40% en la población general, comparada con un 70% en los sobrevivientes de todo tipo de cánceres, bien sea de cáncer óseo, neuroblastoma, linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, tumores del sistema nervioso central, leucemia, melo- mieloide aguda, y de más o menos un 70%, y el máximo fue de 80% del tumor de Wilms, en el cual hubo que hacer nefrectomía. Entonces, eh, se ve que en este grupo se encontró que 8% de estos pacientes en la corte no tenían diagnóstico de hipertensión, o sea, tenían hipertensión no diagnosticada. Y los que sabían que tenían hipertensión, un 22% de ellos tenían hipertensión no controlada. Entonces es algo para trabajar, estar conscientes de que pacientes que tuvieron cáncer cuando eran niños y ahora son adultos que han sobrevivido, tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y de hipertensión. Em, bueno, ¿qué hay con respecto a ciertos rumores de que la presión arterial no controlada puede conllevar a producir cáncer? Esto es un metaanálisis de 47 estudios del 98 al 2021, en los que participaron más de 35 millones de participantes, en los cuales se encontró que había 678.000 pacientes con hipertensión, y se vio que la hipertensión sistólica no controlada estaba relacionada con un aumento de cáncer de cabeza y cuello, de esófago, de vejiga, invasora de músculo, y sobre todo de carcinoma de células renales. Y también se encontró lo mismo con la hipertensión diastólica, que incluso estuvo relacionada con más cánceres, cabeza y cuello, mama, vejiga, invasora de músculo, esófago, hígado y de células renales. Este es otro estudio diferente, en el cual también se hizo
un seguimiento en Europa. Presión arterial y riesgo de carcinoma renales en la investigación prospectiva europea sobre cáncer y nutrición del 1992 a 1998. Más o menos 296.000 participantes de 8 países, y se ve que aquí los participantes que tenían presión sistólica por debajo de 120 o diastólica por debajo de 80 tenían menos riesgo de desarrollar cáncer. En cambio, los que tenían presión por encima de 120 o de 80 tenían más riesgo de desarrollar cáncer, sobre todo cuando estaba la presión sistólica por encima de 160 y la presión diastólica por encima de 90. Otro estudio de Corea, también estudio poblacional, estudio de corte poblacional, eh, de más de 9 millones de participantes, 2000, que fueron seguidos hasta diciembre de 2017, en los que demuestra de que hay un aumento de la probabilidad de cáncer en pacientes que tienen hipertensión comparados a los que no tienen hipertensión. Bueno, ¿qué consideraciones pues, se debe hacer para la medición de la presión en la casa? Donde hay recursos y hay algunas discrepancias en las lecturas, si se puede utilizar la medición con monitoreo continuo de la presión ambulatoria, sería el ideal. Si no, el monitoreo que hace el paciente con su propia máquina eh, todos los días es suficiente. Claro está que hay que entrenar a ese paciente para que sepa cómo tomarse la presión, de que tiene que descansar de 3 a 5 minutos en un sitio que esté sin ruido, sin agitación, y evitar cafeína, evitar ejercicio, en fin, muchas cosas que pueden interferir con la medición de la presión. Pero generalmente dan datos que son muy eh, válidos y ayudan mucho para el manejo de la presión. Bueno, este es un grupo de onconefrología que tiene sus guías de aquí en Estados Unidos, sus guías, sus pautas de cómo manejar la presión. Si ven la presión, para ellos les gustaría que la presión fuese menos de 120/70, normal. Si está de 120/70 o arriba, eh, hacen un monitoreo en la casa, y si está por encima de 130/80 en la casa, entonces pues hay que tratar al paciente, eh, y obviamente ellos recomiendan a que el paciente se esté monitoreando la presión por lo menos 2 a 5 días a la semana, por lo menos 2 veces al día. Generalmente, yo cuando tengo esas máquinas que se pueden medir la presión, yo digo, esto en la presión todos los días, 2 veces al día, y me envían el registro por internet de todos los valores de la máquina, y es muy útil. Bueno, entonces ellos, pues, las pautas para ellos, si la presión no está bien controlada, eh, quieren saber si hay proteinuria. Si hay proteinuria, siempre empezar con un IECA o un ARA2. Si no hay proteinuria, se puede empezar con un inhibidor un bloqueador del canal del calcio, y después ir añadiendo, si se empezó con un IECA o ARA2, añadir un bloqueador de canal del calcio de hidropiridina, o lo contrario, si se empezó con el bloqueador del canal del calcio, añadir un IECA o un ARA2, si hay necesidad de seguir aumentando el número de medicinas para controlar la presión, pensar entonces en añadir un antagonista de los receptores mineralocorticoides. Y si la persona está ya en varias medicinas y sigue con la presión descontrolada, además de pronto añadir nitratos o vasodilatadores, considerar una reducción de la quimioterapia o un cese de la quimioterapia hasta que se controle bien la presión antes de volver a reiniciar la quimioterapia. Esta es la recomendación de ellos. Con respecto a que hay medicinas antihipertensivas que pueden producir cáncer, y hubo alguna preocupación con respecto a los IECA y a los ARA2.
Esto es diferente de la contaminación que hubo de algunos productos como el valsartán, en los cuales en la manufactura en la India y en China hubo contaminación de compuestos que podían ser carcinogénicos y eso ya se mejoró. Eso es independiente de eso. Esto es que los tumores también expresan el sistema renina-angiotensina y en el pulmón, eh, algunos tumores de pulmón expresan mucho receptores de bradiquinina y los IECAS estimulan la producción de bradiquinina en el pulmón, lo cual podría aumentar la proliferación de algunos tumores en el pulmón que tienen bastantes receptores de bradiquinina. Entonces, esto es lo que es teórico. En general, la relación de angiotensina 2 con el receptor 1 de la angiotensina se considera que es tumorigénico. En cambio, la relación de la angiotensina 2 con el receptor tipo 2 de angiotensina o del péptido angiotensina 1 a 7 con el receptor más MAS se consideran que este es antitumorigénico. Entonces, por eso teóricamente siempre ha habido una controversia de que de pronto estas medicinas a largo plazo puedan causar cáncer. Pero este es un estudio de casos y controles anidado a nivel nacional en Dinamarca, en Europa, del año 2000 al 2015, en los cuales ellos decidieron tomar una unidad que llamaron dosis diarias definidas acumulativas, que, y se encontró que más de 13.650 dosis diarias definidas acumulativas, lo que equivaldría a una década de tratamiento continuado con IECAS, estaría relacionado, como se ve aquí, de aquí para arriba, con un aumento en la incidencia de algunos cánceres de pulmón. Entonces, eh, hay algunos otros estudios un poco parecidos, pero aquí, a raíz de eso, se hizo un gran metaanálisis, 33 ensayos clínicos, 260.447 participantes, en los cuales se encontró ya 15.012 eventos de cáncer y no hubo relación de los IECA con cáncer, de los ARA2 con cáncer, de los betabloqueadores, de los bloqueadores de los canales de calcio, ni de las tiacidas, ni hubo tampoco por patología como por cáncer de mama, cáncer colorectal, cáncer de pulmón, que era el que estaba con algunas preocupaciones, cáncer de próstata, ni de cáncer de piel. Entonces, eh, otro grupo hizo un análisis haciendo como un metaanálisis, reuniendo eh, algunos de los ensayos clínicos mejor controlados en la historia de lo que son los ARA2, como telmisartán, irbesartán, valsartán, candesartán y losartán. Son 15 ensayos clínicos paralelos, multicéntricos, doble ciego, a largo plazo, pero a largo plazo son solamente 5 años, en los que participaron 138.769 personas. No hubo relación de cáncer en ninguno de estos estudios eh, en pacientes que fueron tratados con ARA2. Hubo un subgrupo de pacientes que estaba tratado con YECA, tampoco se encontró eso, y hubo un subgrupo de pacientes que estaban tratados con ambos, con combinación de YECA y ARA2, tampoco se encontró esa relación. Bueno, pero aquí sí hay algo que es un poquito más evidente. Esto es un estudio poblacional en Japón, se llama el estudio de Shizuoka. Es un área que tiene más o menos 3.6 millones de habitantes y se tiene un estudio de corte con 459.000, no, perdón, con 2.230.000 participantes, de los cuales 459.000 tenían hipertensión y de esos apenas 12.219 estaban en tratamiento con hidroclorotiazida. A 8 años, y todos fueron mayores de 60 años. A 8 años
de iniciar el estudio, se vio que los pacientes que estaban en tratamiento con hidroclorotiazida tenían un aumento en la incidencia de carcinoma de piel diferente a melanoma, o sea, carcinomas ah, espinocelulares o vasocelulares, pero no melanoma. Entonces, y se sabe que la hidroclorotiazida puede aumentar la fotosensibilidad, pero también es un cromóforo que absorbe radiación ultravioleta y lo puede transferir a energía a los nucleótidos del ADN ah, adyacente a la pirimidina y con ello formar dímeros con potencial mutagénico. Entonces, hay algunos otros estudios que han mostrado cierta evidencia de que puede haber aumento de cáncer de piel diferente a melanoma con la hidroclorotiazida. Con respecto a la espironolactona, que es muy útil en pacientes sobrevivientes de cáncer de mama que desarrollan alopecia, se puede utilizar para tratar la alopecia, pero hubo una alarma porque se decía que aumentaba el riesgo de cáncer en estas pacientes. Eh, Eso fue más que todo porque hubo un estudio en el que en animales, en ratas, que fueron tratadas con un derivado de espironolactona que se llama canreonato de potasio y en dosis superiores a 100 veces las administradas a los humanos, y aquí se vio que esas ratas desarrollaron aumento de tumores mamarios. Entonces, de aquí se puso la Agencia de Control de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, puso una alerta, un cajón de alerta en la espironolactona de que podría aumentar el desarrollo de cáncer de mama. Y por eso se dejó de utilizar para estos pacientes con alopecia por mucho tiempo. Posteriormente se reintrodujo el uso de ella, ya que hubo estudios que eliminaron cualquier asociación de cáncer de mama. Pero a pesar de esto, todavía hay personas que siguen eh, quejándose cuando se les prescribe eh, espironolactona, porque todavía encuentran en la red alguna información de que puede producir cáncer. Bueno, aquí hubo 7 estudios, un metaanálisis de 7 estudios en los cuales se encontró que no había aumento de incidencia de cáncer en pacientes que estaban en tratamiento por largo tiempo con espironolactona, ni de vejiga, ni de mama, ni gástrico, ni de riñón, ni de esófago, ni de ovario, ni de próstata. Es más, hubo una disminución en la incidencia de cáncer de próstata en este estudio. Eh, bueno, pero vamos a ver acá. Este es otro estudio farmacoepidemiológico grande también en el Reino Unido, eh, en los cuales también se demostró de que no hay eh, aumento de incidencia de cáncer colorectal, endometrial, de ovario, pancreático, eh, la leucemia eh, monocítica o monoblástica, de cáncer renal, de cáncer de faringe, ni de tiroides, ni de próstata. Y también se mostró aquí en este estudio que hay una disminución de la incidencia de cáncer de próstata. Entonces, eh, no es cierto que la espironolactona aumente el cáncer de mama o algunos de estos cánceres. Bueno, es diferente los pacientes que tienen carcinoma de próstata metastásico o resistente a castración, en los cuales se les está tratando con abiraterona, y la abiraterona produce en estos pacientes un exceso de efectos mineralocorticoides y también produce un bloqueo de glucocorticoides. Entonces, estos pacientes hay que manejarlos junto con prednisona para tratar la disminución de glucocorticoides, pero también para disminuir los efectos mineralocorticoides. Algunos de estos pacientes han estado en esteroides por largo tiempo y entonces se prefiere no usar esteroides en ellos si se puede. Entonces, en este caso, la eplerenona trabaja de forma bastante similar a la prednisona, sin que haya diferencia en la sobrevida de los pacientes a 30 meses.
Entonces es una buena opción en vez de prednisona combinar eplerenona con la abiraterona. Pero estos pacientes no pueden utilizar espironolactona porque la espironolactona tiene en pacientes que tienen eh, eh, este cáncer de próstata metastásico resistente a castración, ah, es un ambiente muy empobrecido de andrógenos. En este caso, la aldosterona, perdón, la espironolactona se convierte en un estimulador de los receptores androgénicos y bloquea el efecto de la espironolactona, perdón, de la abiraterona. Entonces, disminuye la efectividad anticancerígena de la abiraterona y aumenta el potencial del desarrollo de cáncer metastásico de próstata. Entonces, no se puede utilizar espironolactona, pero sí se puede utilizar eplerenona. Bueno, ahora hay algunos agentes antihipertensivos que se pueden utilizar para tratar cánceres. Entonces, aquí tenemos un caso de un paciente con un cáncer letal eh, que es angiomiosarcoma de cuero cabelludo y cara. Se le hizo una biopsia y se vio que tenía un aumento de la proliferación con un marcador KI67 bastante alto, 30% de las células tenían núcleos positivos para este marcador. También se encontró que tenía bastante número de receptores beta-adrenérgicos tipo 1, 2 y 3, y por esto, mientras se decidía qué tratamiento darle al paciente, se trató por una semana con propranolol eh, 3 veces al día, y hubo, al repetir la biopsia, una disminución de 34% en el índice de proliferación con nada más con tratamiento con propranolol. Luego ya se decidió hacer un tratamiento completo de propranolol con paclitaxel y radioterapia. El paciente sobrevivió y un año después tuvo curación del angiomiosarcoma. Entonces, algunos agentes antihipertensivos pueden ser utilizados para, como parte del tratamiento para cáncer. Bueno, conclusiones. La hipertensión es común en pacientes con cáncer, en sobrevivientes de cáncer, y es un factor de riesgo importante para enfermedades cardiovasculares en estos pacientes. Algunas terapias contra el cáncer se asocian con hipertensión de novo o empeoramiento de hipertensión preexistente. La hipertensión en sí y algunos agentes antihipertensivos han sido asociados con un mayor riesgo de cáncer, y la reutilización de algunos agentes antihipertensivos puede resultar útil como terapia adyuvante del cáncer. Muchas gracias. Le agradecemos, doctor Hernán, por su exposición. Creo que ha sido muy interesante. Nos ha dado muchísimos datos que no son muy conocidos, ¿no es cierto? Porque la parte oncológica entre la nefrología no es común. Y vamos a darnos un tiempo ahora para poder responder las preguntas que tenemos del panel, ¿sí? También les animamos a que sigan haciendo preguntas. Tenemos unos minutos más para poder responder y que el doctor Rincón nos ayude. Entonces, la primera pregunta que viene de Jorge Chavarriaga, sí, habla sobre los inhibidores de los SGLT2, cómo pueden mejorar la hemodinamia en las arteriolas y qué beneficio daría como nefroprotectores. Doctor Hernán. Sí, hemos utilizado más que todo pacientes que tienen proteinuria, así no tengan diabetes. He utilizado, o pacientes con enfermedad crónica sin proteinuria y sin diabetes, también he utilizado. Eh, no se sabe todavía cuál sea el efecto a nivel cardiovascular. No hay estudios, todo esto está apenas ocurriendo. Pero excelente pregunta. Sí, bueno, los SGLT2 también están ahora dentro de un grupo como de, con efectos, algunos efectos antiproliferativos, ¿no? Entonces está dando un poco de énfasis en el uso de algunos tumores, no en todos, ¿no? Pero estamos como que
teniéndoles también como como parte del arsenal. También, por ejemplo, mucho también se hablaba sobre la hipomagnesemia también que estamos teniendo con estos fármacos nuevos. Em, Están cogiendo algo como decir, de fuerza sobre la parte oncológica también, pero creo que todavía nos falta, ¿no, doctor Hernán? Bueno, vamos a continuar con lo que son las preguntas. Nos pregunta también Jorge Chavarría. En cuanto a los inhibidores de canales de calcio, de ser necesario usarlos, ¿sería preferible el verapamilo, puesto que mejora la hemodinamia en la arteriola eferente, además de mejorar microcirculación en cuadros de INOCA asociados a estos pacientes oncohipertensivos? Sí, cualquier inhibidor de calcio que sea dihidropiridina. Los no dihidropiridinas tienen más efecto antiarrítmico y menos efecto antihipertensivo. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una hipertensión difícil de controlar, entonces se usan más los bloqueadores de calcio dihidropiridina. Digamos con la siguiente pregunta, el doctor Henry Loor nos pregunta, nos dice felicitaciones, muy buena exposición. Quería consultar sobre qué datos tienen sobre el uso de la eritropoyetina que influye en el riesgo de una neoplasia. Excelente pregunta. Está contraindicado obviamente en muchos pacientes que tienen cáncer activo. Cuando tenemos pacientes, por ejemplo, con enfermedad renal crónica avanzada o enfermedad renal terminal que están en diálisis, que necesitan, porque tienen anemia severa, que necesitan uno de estos agentes, generalmente consultamos con los hemato-oncólogos a ver a quiénes se puede utilizar. Cuando es por mieloma múltiple, generalmente casi siempre nos dicen que sí, que lo sigamos utilizando. Es más difícil cuando son otro tipo de cánceres, cuales no lo usamos. Estamos esperando, pues, en ese caso, pues, transfusión de sangre y estamos esperando que salgan aquí, que se aprueben los otros productos que inhiben la alfa hidroxilasa y a ver si con eso pues, se trata la anemia y se obvia el que haya necesidad de utilizar eh, los agentes estimuladores de la eritropoyetina. Sí, realmente el tema de la eritropoyetina siempre es como controversial en este tipo de pacientes, ¿no? Eh, Siempre, bueno, generalmente nos ayuda mucho medirla y hablar con hematología para ver exactamente qué está produciendo la anemia, porque muchos tipos de cáncer, por ejemplo, de próstata, que ya es metastásico a hueso, o algún otro tipo de cáncer hematológico, a veces hay alteración ya de la médula ósea y por mucha estimulación de eritropoyesis que nosotros produzamos y la inflamación que ellos tienen, no van a responder. Y lo que mayormente hacen es reacciones adversas como hipertensión, por ejemplo, o eventos trombóticos. Y también es un estimulante de proliferación, ¿no? Del mismo cáncer. Entonces, también veía la otra vez, no sé si ustedes revisaron las metas de hemoglobina, ¿no? En los pacientes oncológicos con anemia, enfermedad renal, que no son las mismas que los pacientes con enfermedad renal crónica sin cáncer, ¿no? Que llega a sí, 10 y no tenemos que ponerle, ¿no? Hasta 10 no pasa nada. Entonces, hay que manejarla con cuidado, sobre todo en los pacientes oncológicos que están en diálisis, que generalmente nosotros a veces no podemos porque algunos se dializan en otros centros, es un problema, porque allá sí le ponen. Acá, por ejemplo, tienen que colocarle, porque incluso creo que es parte para que les pague el ministerio o el IES de que le coloquen a veces la medicación y como que cuando no, aunque tengan anemia, no entienden, ¿no? sí, El ministerio. Complicado el tema. sí. Sí. María Elena. La siguiente pregunta nos hablan si es que hay alguna utilidad sobre la terapia hiperbárica. ¿Alguna experiencia que usted tenga con la terapia hiperbárica, Do? En hipertensión, Debe ser en pacientes oncológicos que estén hipertensos, me imaginaría yo, ¿sí? no tengo ninguna experiencia con respecto a eso. Hay una pregunta que me parece buena. Dice, ¿cómo hacer el estudio en pacientes con hipertensión versus MAT intrarrenal asociado a anti-VEGF? Bueno,
Si hay proteinuria y falla renal, es muy seguro que sea una, una MAT. Y puede simplemente parar el fármaco y va a haber cierta mejoría. Si está muy avanzado y no hay mejoría, pues maneja la proteinuria como con IECA, un ARA2. Eh, si hay necesidad de seguir el tratamiento, aquí a veces hay algunos centros donde se utiliza el eculizumab para tratar eso y permitir que se siga el tratamiento, o sea, como puente mientras se hace el tratamiento para controlar el MAT. Eh, la hipertensión sola no te va a dar proteinuria, no te va a dar falla renal. Entonces, si hay proteinuria y falla renal, MAT. Y si tienes alguna duda y se puede biopsiar al paciente, biopsiar al paciente. Y la otra vez tuve un caso en que yo pensé encontrar una MAT, biopsiamos y nos encontramos una amiloidosis. Es exactamente, por Y eso hay tenía que, todas las porque características de ser una MAT, pero pues, no. si no se biopsia, no se diagnostica. Entonces, siempre que haya proteinuria, considerar hacer una biopsia, porque hay muchas cosas de proteinuria que no son obvias y que puede ser completamente distinto. Y ahí hay que aclarar algo, ¿no? Y que nosotros hemos insistido mucho ahora con los oncólogos, es que se debía investigar proteinuria, porque es cierto que el paciente oncológico llega, es solo visto desde la parte clínica oncológica o la parte hematológica, pero la proteinuria a veces es soslayada. Entonces, claro, el paciente desarrolla hipertensión, pero es tratado por hipertensión, pero nunca es visto la proteinuria hasta cuando es evidente lo que está sucediendo. Entonces, por eso es que los controles, también hemos dicho antes de sus esquemas de tratamiento, en cada control oncológico sí deberíamos de insistir en que el paciente tenga un examen de orina para saber cómo empieza el paciente, ¿no es cierto? Y cómo va evolucionando en el tiempo, ¿no? Inclusive hasta después de sus controles post quimioterapia o post tratamiento oncológico. Particularmente con medicinas que se conocen que pueden producir proteinuria y efecto renal. Muy importante. Tenemos una otra pregunta de Juan Montejo que nos pregunta y nos dice, ¿habría algún grupo antihipertensivo que está contraindicado por algún tipo de tumor en especial? O sea, ¿habría algo que nosotros podríamos decir, este no deberíamos darlo? Eh, los ejemplos que puse, paciente con cáncer metastático de próstata en el que está en tratamiento con abiraterona, no se puede utilizar spironolactona. Se puede utilizar epinephrine, pero no spironolactona. Pacientes con cáncer de piel diferente a melanoma, sea carcinoma espinocelular o carcinoma vasocelular, eh, si han estado largo tiempo en hidroclorotiazida, pararla o no utilizarla. Ya sería lo único que puedo decir de la revisión que hice. Doctor, y una pregunta, no sé si para finalizar, si la doctora Jackie tiene otra. Se utiliza mucho ahora el monitor mapa y como que los monitores mapas se han difundido mucho y que se pueden, son más utilizables ahora. No sé qué tanto los monitores mapas nos pueden ayudar en la monitorización de los pacientes oncológicos. Sí, yo mencioné si hay recursos, serían el monitoreo ideal. Y son los que con los estudios, cuando se utilizan en estudios, son los que mejor información nos brindan, más certera y los que más ayudan al manejo ideal de la hipertensión. Pero si no hay, entonces como hay ahora muchos oscilómetros que se consiguen en farmacias, algunos de ellos, por ejemplo, los de marca Omron son bastante certeros, un poco más costosos, pero nos brindan monitoreo que lo pueden tomar varias veces al día el paciente. Yo tengo un paciente que se monitorea como 20 veces al día, porque es fácil, se lo pone y entonces manda el registro electrónico, me lo mandan como un PDF, me manda eso. Entonces, es muy útil.
Hay algunas preguntas que se han ido al chat, que las han colocado en el chat. Miguel Herrera dice, aclarar la incógnita comentada en el Congreso de Nefrología en Santa Marta sobre los fármacos antihipertensivos, sobre los moduladores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y su relación con el mismo sistema renina, y que su relación, que no solo regula la presión arterial, sino que también está implicado en procesos de angiogénesis, la proliferación celular y la inflamación y el desarrollo del cáncer. Esa es la teoría, pero no sé, solamente hubo un estudio que mostré que estaba mostrando eh, el aumento de la incidencia de cáncer de pulmón después de 10 años de utilización continua de IECAS, eh, pero los otros dos metaanálisis que fueron bastante extensos no han mostrado eso, así que algo hay que puede ser que se prefiera usar los ARA2 a los IECA. Y la razón por la cual se decía que podría haber una relación a nivel de algunos cánceres de pulmón es por el aumento de la producción de bradiquinina, que es un efecto secundario de los IECAS, y a nivel pulmonar varias clases de tumores tienen receptores de bradiquinina y cuando son estimulados les ayudan a proliferar. Entonces, esa sería pues la única experiencia que pude encontrar en que había una correlación, pero no se encontró con los ARA2. Tenemos también una pregunta del doctor Alex Guevara. Un poco él nos pregunta sobre la diferencia que tenemos en las respuestas cardiorrenales o cardiovasculares entre la castración quirúrgica o la castración farmacológica en el cáncer de próstata, ahora que tenemos tantos casos. ¿Cuáles son los resultados cardiovasculares? Eh, no sé la respuesta de cuáles son si hay diferencia entre los dos. Esa no la sé, la verdad. ¿Tú tienes alguna idea? No sé. O sea, no creo, yo Yo no. creo, sí, sí, sí. O sea, la verdad es que la respuesta cardiovascular que tenemos es muy intensa, ¿no? Tanto en los bloqueos farmacológicos como quirúrgicos, ¿no? Tenemos pacientes que se vuelven obesos, ¿no? Pacientes que tienen hipertensión, que tienen enfermedad renal progresiva, depresivos también, ¿no? Entonces, tenemos un daño cardiovascular generalizado. También de alguna manera en los bloqueos farmacológicos también en algunos tipos se han encontrado que hay lesiones renales ya en lo que a nosotros nos compete. Entonces hay enfermedad renal progresiva por el uso del bloqueo hormonal farmacológico. Entonces todavía habría que revisar, creo que es un tema muy extenso a tratar porque el cáncer de próstata está en aumento progresivamente en edades mucho más tempranas también. Entonces, esa diferencia yo tampoco la puedo decir, pero creo que sí hay una respuesta muy importante. Claro, pero por ejemplo, yo creo que sería peor en la castración quirúrgica porque no es reversible. Entonces, si usamos o sea, si hacemos una de tipo farmacológico y nos hace alguna alteración cardiorrenal, pues podemos cambiar el medicamento, no hablándolo. Entonces yo creo que sería mejor lo otro. Yo creo que de hecho ya no sé si el doctor Alex nos pueda decir que ya casi no se hace mucho castración quirúrgica por eso. Es rara la castración quirúrgica. Ujú. Pero sí llegan mucho, de hecho, con mucho edema, mucha retención de sodio y más hipertensos. Y lamentablemente la mayoría de los pacientes con cáncer de próstata son pacientes que ya de por sí vienen con algún dato metabólico, algún síndrome, obesidad mórbida, diabetes, alguna cosa. Son pacientes que tienen mucho eso, muchos diabéticos, muchos hipertensos y realmente que no se cuidan. Es complicado manejar este tipo de pacientes. Y creo que no tenemos más preguntas por hoy.
Sí. No, sí, hay Sí, una. hay una más. Ajá, sí, sí, sí. A ver. Sobre los ARM en los pacientes oncológicos. ¿Cómo Bueno, le han...? entonces los antagonistas de los receptores mineralocorticoides son muy útiles. Eh, hay un subgrupo que es la amiloidosis con compromiso cardiovascular, con compromiso cardíaco. Estos pacientes cuando tienen amilosis con compromiso avanzado del corazón, falla cardíaca congestiva, tanto sistólica como diastólica, no se debe utilizar los beta bloqueadores o ninguna terapia que disminuya la postcarga, porque estos pacientes tienen una resistencia eh, diastólica bastante aumentada y se mantiene la función del corazón con la poscarga elevada. Y si se baja la poscarga, se descompensa la falla cardíaca. Entonces, estos pacientes responden bien a antagonistas de los receptores mineralocorticoides. ¿Ok? Entonces, ese es un caso donde se pueden utilizar, que son muy buenos para cualquier hipertensión refractaria por cualquiera de estos agentes o terapias del cáncer. Se pueden utilizar no como la primera opción, sino como el tercer paso. Generalmente recomiendan un IECA o un ARA2, seguida por un bloqueador del canal del calcio, seguida por un antagonista de los receptores mineralocorticoides. Ahora, si tienes el paciente que te mostré, el paciente que tiene el caso del carcinoma metastásico de próstata, responde a castración, este paciente no se puede utilizar espironolactona si está en Es- tratamiento con una abiraterona. Se puede utilizar eplerenona solamente, no la espironolactona. Entonces, con esas excusas, ya lo demás se puede utilizar en cualquier otro caso. Nosotros no tenemos esplerenona en Ecuador. Eplerenona. Podríamos usar este no, porque Mm. es menos, es, no, otra opción. De las drogas que hay son espironolactona, eplerenona y finerenona. No. Entonces, la finerenona no se ha estudiado para eso, pero también es un bloqueador no esteroideo. La espironolactona es esteroideo, la eplerenona es no esteroideo y la finerenona es Finerenona, no esteroideo. no Entonces, esteroideo. la finerenona se ha estudiado para enfermedad nefropatía diabética, proteína nefropatía diabética, eh, pero y no más, no se ha estudiado en esto. Entonces, la eplerenona sí se ha estudiado, aunque es un caso pues, bastante pequeño, apenas 40 pacientes comparados con 66 pacientes con prednisona y abiraterona, pero mostró que la sobrevida era similar a 30 meses y se evitó tratamiento prolongado con esteroides, con los posibles efectos secundarios de los esteroides. Sí, creo que ahora sí no tenemos más preguntas. Creo que ha sido, creo que hemos abarcado un montón de cosas más allá de la hipertensión sobre la onconefrología. Creo que es un tema que está abierto y que está en crecimiento cada día y que también el interés de los nefrólogos cada vez es más amplio porque cada vez tenemos más pacientes. Doctor Rincón, yo le agradezco un montón. Doctora Jackie. Gracias. Bueno, yo quería hacer un último comentario. Ahora que dijiste eso, pues obviamente que hay necesidad de aumentar los programas de nefrooncología y de cardio-oncología, o sea, de onconefrología y cardio-oncología. Y lo que está más avanzados a nivel internacional son los programas de cardio-oncología que empezaron antes. Tienen sociedades con guías más bien desarrolladas y tienen encuentros a nivel anual y tienen también revistas dedicadas únicamente a eso. Entonces están bastante avanzados en eso. Falta es avanzar lo que es la onconefrología tanto en adultos como en pediatría. En pediatría está aún menos desarrollada la
nefrología. Entonces, y eso puede afectar a cualquier persona. Puede ser que haya un programa formativo en el cual se forma durante un año esa persona después de que haya terminado su nefrología, o puede ser simplemente así como ustedes que trabajan en centros cancerológicos. Entonces, pues porque eso es lo que hacen todo el día, están más actualizadas en lo que es el manejo de pacientes con cáncer. Pero aún así, aunque así sea el nefrólogo que está en práctica comunitaria, le van a llegar pacientes con cáncer tratados por oncólogos o hematólogos con estas complicaciones. Entonces, sí es muy importante poder desarrollar a nivel de sociedades la onconefrología, no solamente para los centros oncológicos nacionales, sino también para ser un sitio de referencia a los cuales nefrólogos comunitarios de cualquier parte del país puedan llamar y preguntar y tener un consejo de cómo manejar pacientes con estas nuevas terapias. Gracias. Muchas gracias. Y nos despedimos finalmente con palabras del doctor Rodrigo Daza, con anuncios parroquiales, como siempre. Así que, Rodrigo, buenas noches. Gracias, Jacqueline. Bueno, quiero felicitar a Hernán por esta extensa revisión muy completa, muy didáctica, realmente conceptos bien interesantes. Me gustó mucho el webinario. Igualmente quiero agradecer a nuestras panelistas moderadoras, a la doctora Jacqueline, a María Elena. Excelente, gracias por sus aportes, impecable conducción y se nota su experiencia en el tema. Hernán, bueno, te cuento que muchos comentarios positivos, felicitándote, muchos saludos. Bueno, ha sido un webinario exitoso. Antes de despedirnos, quisiera dejarle unos mensajes, como es de costumbre. Entonces, Vivi, no sé si estás despierta todavía. Por aquí está Vivi. Bueno, recordarles nuestro portafolio de membresía. Estamos sosteniendo los precios del 2024, mediante el cual cualquiera de estas opciones pudiera ser miembro del SLAM en adición a otra sociedad internacional. Para mayor información, consulta nuestra página info@slam.net. Siguiente. Dentro de 8 días estaremos nuevamente con un tema bien interesante. Estaremos hablando del papel del nefrólogo en las intoxicaciones con la presencia de un experto como el doctor David Ballesteros y dos panelistas también con mucha experiencia desde México, la doctora Lilian y Enzo Vázquez. Siguiente, Vivi. Bueno, les cuento que seguimos trabajando muy duro para nuestro congreso, que será en el marco del 7º Congreso Nacional de Nefrología y Trasplante de la Sociedad Ecuatoriana de Nefrología. Estamos trabajando arduamente, mucha carga de trabajo y reuniones para hacer un congreso exitoso. Los esperamos, agéndense desde ya. Siguiente. Bueno, recordarles que en 8 días nos vemos, no sin antes darle las gracias a todos los que se conectaron desde distintos rincones de Latinoamérica. Nos vemos como siempre dentro de 8 días y chao. Gracias a todos. Felicitaciones a los panelistas. Muchas gracias. Te saludo. Que esté muy bien. Felicitaciones, doctores. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao.